El cultivo de cereal en la isla de La Palma fue quizás hasta hace 50 o 60 años, quizás el más importante que había en la isla. Aquí podemos ver en la zona del Roble, donde nos encontramos en Breña Alta, que hay toda una, llamémosle así, infraestructura agraria dedicada al cereal. Incluso detrás de la misma cámara tenemos una antigua era. El cereal llegó a producir en esta isla más de 1,5 millones de kilos. En el actual año, en 2017, estamos a ver si entre los poquitos que quedamos cultivando cereal, entre trigo, cebada, el poquito de centeno que también se produce, pues a ver si llegamos a los 10.000, 11.000, no creo que se llegue a mucho más de grano de cereal. Aquí estamos viendo pues montones de cereal, lo que antiguamente era, como le digo, digamos, una normalidad en toda la isla, hoy en día es una excepción. Incluso tener una máquina trilladora como actualmente tiene el Cabildo de La Palma y que gracias a ella pues todavía podemos separar el grano de la paja, pues te digo, son auténticas excepciones hoy en día lo que tenemos aquí. Si no fuese por esta máquina no se podría separar el grano de la paja y actualmente se usa mediante un convenio entre la Asociación Agroganadera El Frescal y el Cabildo Insular de La Palma, la Consejería de Agricultura. Demandarle un poco al Cabildo que, como pues todos los televidentes pueden ver, es una máquina que ya tiene sus años y que sería importante para poder continuar con el cultivo del cereal en la isla de La Palma, sería importante su sustitución. Es una máquina que ya lo que ha trabajado, ya lo ha trabajado y necesitaríamos los agricultores que nos dedicamos a este cultivo del cereal, una máquina de características más pequeñas, ya que lo que tenemos aquí son todos minifundios, son pequeñas extensiones, donde esta máquina es muy difícil de maniobrar y sería necesario tener una máquina de unas características más pequeñas, pero que fuese a su vez muy maniobrable, más ligera y que, digamos, esta máquina ya con sus 40 o 50 años de uso, pues yo creo que dio de sí ya pues lo que tenía que trabajar. Las eras lógicamente no estaban como está esta era hoy en día, pues llena de hierba. Las eras estaban muy cuidadas, eran lo que daba de comer. Aparte, después de la tierra se traía aquí la paja y aquí se separaba del grano. Se tapaban los agujeros que hay en la era, se tapaban con una mezcla de tierra, con estiércol animal y se iban tapando, quedaba prácticamente sin ningún agujero porque por cualquier agujero se escapaba el grano y eso no era lo que los agricultores querían. Se traían los animales y se iba trillando, iban caminando los animales con las trilladoras, con los trillos detrás y así poco a poco, en días de verano, en días de julio y sobre todo en días que fuese coincidiendo con el menguante, porque es muy importante a efectos de plagas posteriores, que la tradición así lo indica, que sea en época de menguante como la que nos encontramos en el día de hoy, y venían los animales, como les digo, se iba trillando, dando vueltas y vueltas a través de estas eras antiguas, y ahí poco a poco después los agricultores iban aventando el grano con esas antiguas horquetas, que no eran como, incluso no eran como casi que ni las horquetas que hay hoy, eran otro tipo de horquetas y iban aventando el grano con el viento, con una brisa constante. Esa fórmula de aventar el grano se iba separando la paja de la cebada, del centeno, del trigo y así poco a poco se separaba el grano. Era un trabajo muy minucioso. Afortunadamente pues hoy con los medios que tenemos eso lo realiza la máquina. Y digo afortunadamente y es incluso contradictorio, que hoy tenemos los medios para no estar trabajando como se trabajaba en otras épocas, pero no los aprovechamos. Y hoy en día, con los medios mecanizados que tenemos, pues cada vez hay más abandono y es una pena que las medianías estén así. El Cabildo Insular de La Palma aprobó un plan de recuperación del cereal en la isla de La Palma. Nosotros hasta el momento no hemos visto que ese plan sea una realidad. Casi esto ya es romanticismo, los que nos dedicamos al cultivo del cereal, y sería importante que ese plan que fue aprobado por unanimidad en el Cabildo Insular fuese una realidad para que quizás más jóvenes vean en el cereal una posibilidad de que la economía familiar pues tenga un pequeño ingreso más. Está claro que con el cereal nadie se va a hacer rico en la isla de La Palma, está claro que con el cereal lo que hacemos es mantener limpias las medianías. ¿Qué sería de esta zona sin el cereal? Pues estaría claro, estaría totalmente cubierta ya de vegetación, estaría ya cubierta hasta de pinos que vemos que se están haciendo con algunas zonas de estos barrancos y serían pues un problema incluso para los incendios forestales. El mantener esta zona como la tenemos los 4 agricultores que quedamos aquí en esta zona del Roble
dedicados al cereal está garantizando que en esta zona pues haya limpieza a la hora, y estamos hablando también de que estamos rodeados de casas. Aquí mismo a escasos metros tenemos el casco urbano de San Pedro, que no estaría así de limpio si nosotros no trabajáramos esta zona. Por lo tanto, pedirle al Cabildo que no olvide ese plan de recuperación del cultivo de cereal de la isla de La Palma, que aquí tenemos ganas de seguir trabajando, de poco a poco seguir aumentando la superficie cultivada, y que quizás el año que viene, en lugar de hablar de 10.000 kilos de cereal, podamos hablar de 20 y el siguiente de 30.000, y así progresivamente ir teniendo algo de grano en la isla de La Palma y teniendo nuestras medianías algo más limpias de lo que hoy en día se encuentra. Pues hoy, coincidiendo ya con el menguante, como antes les comentaba, estamos realizando la siega. Una siega que no es la siega tradicional como se hacía antiguamente, sino una siega que se hace con máquina segadora, y como también les comentaba, pues estos medios modernos facilitan que los agricultores pues no tengamos que pasar los trabajos que se pasaban antes, y hoy es más fácil. Y es curioso que cuando es más fácil trabajar el campo, menos gente se dedica a él. Esto es un cultivo de trigo, y es un cultivo que realmente no da mucho trabajo. Se siembra en enero, se siembra en invierno, se recoge en verano, y quizás el mayor trabajo que da es el control de las ratas y de los ratones. Y en esta propiedad, que es de mi familia exclusivamente, lo que se ha sembrado este año es trigo. Yo comencé el año pasado con la siembra de cereal, exclusivamente trigo. Este año he duplicado la producción, y la idea es seguir continuando poco a poco, haciéndome con semillas, y continuar, si los vecinos pues van cediendo propiedades, continuar con este cultivo que, como les digo, no da mucho trabajo porque se siembra en enero, se recoge en verano, es un cultivo de secano, y es un cultivo que yo creo que de lo que se hace en la isla de La Palma es de los que menos trabajo pueden estar dando a día de hoy. Y aquí tengo a 3 amigos que vinieron hoy a echar una mano. Ellos son, aparte de agricultores, son ganaderos. Yo por ahora solo soy aprendiz de agricultor, pero ellos ya llevan unos años. Son Miguel, Chicho y un tío mío, que es mi tío Román, que siempre todos los años, pues gracias a ellos, echan una mano, y al fin y al cabo, entre todos, hoy me ayudan ellos a mí, otro día pues los ayudaré yo a ellos. Yo recuerdo que en el campo de diversión, el antiguo campo de diversión, estaba una máquina de un señor que venía ahí, no sé dónde era el señor, se pegaba hasta un mes, quizás mes y medio trillando. La gente de aquí de Tolabreña le llevaba el trigo y la cebada allí en camiones, y cada quien ponía su pila. Se estaba un mes o más quizás trillando trigo y cebada. Allí se llevaban los camiones y estábamos allí, y se estaba todo el día. Todo el día trillando allí. Y durante un mes. Y más de un mes quizás. Antes la economía de la familia se basaba en el cultivo del cereal. No solamente era el trigo, el centeno, la cebada, el millo para el gofio, sino que hasta se hacían los colchones de paja, y ahí dormíamos o dormían. Yo no llegué porque mi generación no llegó a dormir en esos colchones, pero yo estoy seguro que ustedes tres durmieron en colchones de paja. Sí, señor. Y cuando cambiaban el colchón, que nos ponían la paja nueva, parecía uno una fiesta. Creo que hasta uno se... Yo antes comenté que en la isla hay catalogadas más de 1000 eras. Ahí tenemos una que la estuvimos antes viendo, una era muy antigua y de las más grandes que hay por esta zona. No solo la parte de hacer el gofio, de la paja, de lo, como decían los compañeros, de los colchones, sino que es toda una artesanía vinculada al cereal. Los cereales como el trigo, la cebada, el centeno o el millo, y las legumbres como los chochos, las habas, las lentejas y los garbanzos han constituido la base de la alimentación palmera desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XX, fundamentalmente en la harina de trigo para la elaboración de panes y en la mezcla de distintos granos tostados
para la preparación del gofio. La necesidad de una vivienda modesta pero de gran utilidad acompañaba la roturación del terreno mediante el desbroce de la vegetación natural y su posterior abancalado. También la fabricación de graneros, silos o espigueros. El empleo de diversos útiles como arados, azadas, hoces, horquetas, belgos, palas o balayos agrupaba diferentes modalidades artesanales vinculadas a la madera. El hierro y las fibras vegetales también se utilizaban. El proyecto de la Tierra a la Mesa se compone desde que sembramos hasta que recolectamos y trillamos, que es lo que estamos haciendo hoy. Esta mañana en el llano, en las huertas de trigo, hemos segado con el cuerno o el dedir, que se llama, para poder no cortarnos y no estropearnos las manos con él. Después de eso venimos en una pequeña, digamos, romería hasta aquí, hasta la era donde estamos ahora, donde hemos estado trillando con 2 yuntas de ganado para poder separar el grano de la paja. Hemos utilizado además, después con una yunta, hemos utilizado el trillo, el cual es un utensilio, una tabla, la cual tiene unas piedras debajo, el cual vamos dando vuelta con una yunta encangada, el cual va deshaciendo la paja y sacando el grano con mucha más facilidad que con las patas del ganado. Utilizamos además pues, las horquetas tradicionales para ir dando la vuelta al trigo en la era. Además de eso, cogemos y dentro de un rato iremos quitando paja para poder llegar a sacar el grano, el cual después cogeremos y haremos el aventado. Con la pala y las horquetas iremos tirando hacia el aire para que al ir cayendo pues el grano se quede en el sitio y la paja con el viento se irá yendo al otro lado y así quedará el grano, digamos, que limpio. Eso es un poquito digamos que el trabajo que se hace en el frescal para intentar rescatar lo que es la siega y trilla tradicional.